Terminó la Vuelta a Cataluña el fin de semana pasado y hasta hace poco uno de los corredores más interesantes del World Tour, como fue Wout Poels, corredor que estuvo presente en el equipo del Sky, que fue un corredor muy interesante y que actualmente hace parte del liderato que maneja el Bahrein Victorious, habló de un hecho que pasó con el corredor colombiano Nairo Quintana y prácticamente lo acusó de ser un ciclista agresivo dentro del pelotón, en un hecho donde venían en una etapa muy interesante en su vida y el propio corredor Nairo Quintana decidió darle un codazo en plena ascensión, donde el propio Wout Poels decidió no quedarse callado y decirle unas fuertes palabras al ciclista colombiano. Y en una segunda noticia tenemos que hablar un poco de lo que es el ciclista colombiano Egan Bernal y de todo lo que ha hecho en esta temporada y los puntos UCI que ha sumado, es decir, el corredor colombiano sube como espuma en la clasificación general de estos puntos y prácticamente pasó de estar después del puesto 250 de los ciclistas a meterse ya en el top 100 y empezar a escalar cada vez más posiciones, y lo que se espera es que se meta en el top 10 debido a los grandes resultados que está alcanzando en competición. Así que mis amigos, antes de irnos con estas dos noticias, como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad, cliquen en el botón unirse para que se vuelvan miembros, pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos subiendo videos a diario. Ahora sí, vámonos directamente con el primer tema. Como les venía comentando, la Vuelta a Cataluña fue una carrera demasiado emocionante para todos los ciclistas. Hemos visto también nosotros por parte de la afición una carrera pues con muchísimo nivel, donde corredores como Pogačar, como Egan, como Landa dejaron ver un espectáculo sensacional. Sin embargo, también era la carrera donde regresaba Nairo Quintana a Europa y donde el corredor colombiano pues tenía muchísimas cosas que ver. Lo que nos sorprendió fue la noticia que dio Wout Poels, el corredor actualmente del Bahrein Victorious, que acusó a Nairo Quintana de ser un corredor agresivo dentro del pelotón y que fue un corredor que trató de tumbarlo de su bicicleta mientras venían en una subida, y que prácticamente fue porque el corredor Wout Poels estaba tratando de ganarle la posición o hacerse a ruedas de Enric Mas. Y es que quiero que veamos cómo lo mencionaba el hombre del Bahrein Victorious. Estábamos subiendo un puerto y quería mejorar mi posición, pero nadie me dejaba pasar, así que decidí ir a rueda de Enric Mas, contó en el podcast de Incoers. Eso me dejó al lado de Quintana, pero no significaba que iba a empujarlo a sacarlo de allí. Es decir, en plena subida, Wout Poels trató de ir a rueda de Enric Mas. Al parecer Nairo Quintana ya tenía esa rueda y lo que hizo Wout Poels fue hacerse al lado de Nairo Quintana. El propio Wout Poels indica que nunca iba a tratar de empujarlo o de quitarlo de allí, simplemente iba allí tratando de meterle algo de estrés a Nairo Quintana para ganarle la posición. En un momento él me tiró un codazo, narró Poels. Le pregunté por qué había hecho eso y por qué era tan agresivo. Luego en broma le pregunté si estaba usando tramadol de nuevo y creo que me entendió. Es decir, prácticamente el propio Wout Poels lanzó unas palabras directas contra el propio Nairo Quintana y lo acusó que si estaba usando nuevamente tramadol y que si por esa sustancia estaba teniendo esos actos que estaba haciendo dentro del pelotón. Luego pensé que quizás no debí decirle eso, pero si él mismo fue tan estúpido de usarlo en el Tour de Francia. Es decir, prácticamente el propio Wout Poels sigue sosteniendo que Nairo Quintana usó esa sustancia prohibida del deporte, y pues en especial que el corredor colombiano pues tuvo un acto que no debió haber hecho en esta subida. Pero todo esto no terminó allí, pues Iván García Cortina, uno de los corredores españoles más fuertes, mucho más fornido que Nairo Quintana, pues vino al rescate del corredor colombiano. Es decir, después de ver este hecho, pues vino y hizo lo siguiente. Pero no solo con el colombiano tuvo un cruce, porque Iván García Cortina apareció en defensa de Nairo y sin mediar palabras, según el del Bahrein, Cortina intervino y me dio un golpe en la parte de arriba del brazo y dolió. Siempre hablamos de seguridad, así que fui y presenté un reclamo. Le sacaron algunos puntos UCI, una multa leve y ni siquiera vino a disculparse. Cerró el corredor del Bahrein Victorious. Es decir, el propio corredor español Iván García Cortina, después de ver los hechos, después de ver lo que sucedió con su compañero Nairo Quintana, lo único que se le ocurrió fue ir al rescate y darle otro codazo al propio corredor Wout Poels, y allí pues obviamente el propio Wout Poels lo que hizo fue ir directamente donde los jueces, poner el reclamo. Allí le dieron pues su respectiva multa y sanción a este corredor, pero sin embargo, como indica Wout Poels, nunca recibió ninguna respuesta por los hombres del Movistar, nunca recibió
pidió una disculpa y nunca pasó absolutamente nada, y pues ahí quedará ese caso en la Vuelta a Cataluña. No sé ustedes qué piensen, pero sigue siendo un caso algo diferente, algo que no acostumbra a verse y algo pues que Nairo Quintana en muy pocas ocasiones hace, pero sin embargo por cuidar una posición al parecer Nairo Quintana iba al todo por el todo y no iba a dejar que absolutamente nadie le quitara esa posición. Y en una segunda noticia quiero que hablemos de otro tema muy importante y quiero que hablemos un poco del corredor colombiano Egan Bernal. Y es que después de todo lo que ha hecho el corredor colombiano en esta temporada y de la gran recuperación que ha llevado debido a lo bien que ha estado en su nivel físico, recordemos que desde un Gran Camino o desde el propio Tour Colombia, ya Egan Bernal se ha visto con una recuperación exageradamente buena, ya deja ver que es uno de los corredores más importantes de Ineos Grenadiers para este año. No sabemos si le alcance para ser líder en una de las grandes vueltas, pero sí se sabe que es un corredor que puede hacer top 10 o top 15 en clasificaciones generales sin ningún inconveniente. Habrá que ver qué debe hacer el propio corredor Egan Bernal. Lo que sí se tiene claro es que el corredor colombiano sube como espuma en los puntos UCI y es un corredor muy interesante para lo que se viene, es decir, ya el corredor colombiano entró al top 100 de los mejores ciclistas según la clasificación UCI, debido a los puntos que alcanzó en la Vuelta a Cataluña y a su tercer lugar en la clasificación general, que obviamente al ser una carrera World Tour pues es demasiado importante, pues debido a esta carrera alcanza demasiados puntos y esto le sirve muchísimo tanto al equipo de Ineos como al propio corredor colombiano. Y es que él sumó la siguiente manera de los puntos UCI en la Vuelta a Cataluña. Casi logra 300 puntos, realmente fueron 98, 260 se atribuyen a su posición final en la clasificación general y otros 38 puntos de los puestos dentro del top 10 que obtuvo en las etapas, como en la etapa reina que acabó segundo. Es decir, solamente en esta Vuelta a Cataluña alcanzó alrededor de casi 300 puntos debido a la clasificación general en la cual pues el corredor colombiano luchó demasiado. Y es que actualmente, después de la Vuelta a Cataluña, Egan Bernal subió en la tabla 46 posiciones, algo que ya deja ver que el corredor colombiano cada vez se encuentra en una mejor forma física y ya se encuentra con 980.86 puntos en la casilla número 91 y ya cada vez se ve en una mejor forma. Recordemos que el año pasado al no sumar casi nada de puntos y el antepasado mucho menos, pues el corredor colombiano estaba más allá del puesto 200 y esto lo estaba dejando muy por debajo de las capacidades o de lo que normalmente se espera de un corredor como Egan Bernal, que es líder de cualquier equipo. Allí vemos que también está así cerca de otro corredor colombiano como Einer Rubio, que está en la casilla 88, que este corredor sí perdió allí 4 posiciones, pero que sin embargo también hay líderes cerca como Lennart Kamna, corredor de Bora Hansgrohe, que es un corredor muy importante, y allí pues Egan Bernal ya lo supera con 977, y el propio Filippo Sana, que también es otro corredor muy interesante, también con 977, por debajo de hombres como Egan Bernal, que viene pues de hacer las cosas bastante bien. Isaac del Toro, el mexicano, está en la casilla número 90, también descendió 3 posiciones con 996 puntos. Así que ahí está algo muy importante, noticia muy buena por parte del corredor colombiano. Y ahí les dejo las dos noticias del día. Déjenme ustedes aquí abajo en la bandeja de comentarios qué piensan al respecto. ¿Creen ustedes que lo que hizo Nairo Quintana en la Vuelta a Cataluña es correcto de luchar la posición de esta manera? ¿O sienten ustedes que estuvo mal lo que hizo Nairo Quintana? Y en segundo lugar, ¿qué piensan de Egan Bernal? ¿Y en qué posición de la clasificación UCI lo dejan en este año? Muchas gracias por ver este video y ya lo veremos en uno próximo.